Bueno, vamos a empezar entonces con epidemiología. Recuerden siempre que para que se produzca la enfermedad tiene que haber un hospedante susceptible, un patógeno virulento y se tienen que dar las condiciones ambientales para que se produzca la enfermedad. Recuerden también el ciclo de la patogénesis. Ustedes, si recuerdan, para que se inicie la infección debe haber un inóculo primario que inicia justamente la infección, se pone en contacto con la planta, se produce la penetración, la infección, la colonización y en el caso de haber un ciclo secundario de producción de inóculo, se produce la reproducción y entonces comienzan los ciclos secundarios de infección. Entonces, ¿qué es una epidemia? La epidemia es lo que ocurre como resultado de la dispersión de un patógeno que afecta a muchos individuos en una población en un área relativamente extensa y en un tiempo muy corto. De manera que la epidemiología es la ciencia que estudia las epidemias. Después de un tiempo, una enfermedad que comenzó con una sola planta infectada generalmente aparece como un foco, con la densidad de lesiones o de plantas infectadas más altas en el centro y van disminuyendo hacia afuera. Bueno, para poder estudiar el desarrollo de la enfermedad, para poder estudiar la epidemia, tengo que traducir la enfermedad a un número. Eso lo puedo realizar utilizando dos parámetros, incidencia y severidad. Incidencia es número de plantas enfermas sobre el total de plantas evaluadas. O sea, es sí, no. Y severidad es área del órgano afectado sobre el total del órgano. Es decir, el órgano puede ser hoja o puede ser fruto, pero no es planta enferma, es órgano afectado, porcentaje de órgano afectado. Ahí ven un ejemplo de espigas afectadas en diferente grado. Las epidemias son fenómenos cíclicos, es decir, consisten de ciclos repetidos del desarrollo del patógeno en relación al hospedante y las condiciones ambientales. Los patógenos que producen un solo ciclo de desarrollo, o sea, un ciclo de infección por ciclo del cultivo, se llaman monocíclicos, mientras que los patógenos que producen más de un ciclo de infección por ciclo del cultivo se llaman policíclicos. Entonces, los términos monocíclico y policíclico son con base al número de ciclos por año con respecto al cultivo. Estos mismos términos se usan para describir las epidemias, así como también los patógenos. Por lo tanto, frecuentemente vamos a hablar de una epidemia monocíclica o una epidemia policíclica. Ejemplo de enfermedades ocasionadas por patógenos monocíclicos es, por ejemplo, el carbón de la caña de azúcar causada por Ustilago citaminea. Otro ejemplo es el marchitamiento producida por Verticillium, que no me doy cuenta cuál es el hospedante, pero es un marchitamiento ocasionado por Verticillium, en el que observamos que hay una sola producción de inóculo, o sea que hay un solo ciclo de infección durante el ciclo del cultivo. Otro ejemplo es el marchitamiento ocasionado por Sclerotinia sclerotiorум, en este caso es en girasol. Se observa el signo de la enfermedad, si recuerdan, ese micelio blanquecino y esos cuerpos oscuros que son estructuras de resistencia. Si nuestra meta en el manejo de enfermedades de plantas es mantener el desarrollo de la enfermedad debajo de un nivel aceptable y conocer el progreso de las epidemias en términos cuantitativos, es necesario encontrar algún tipo de modelo matemático para describir las epidemias. Por ejemplo, la verificación del inóculo es útil para el manejo de las enfermedades y para muchas enfermedades se han desarrollado técnicas prácticas para cuantificar el inóculo.
Entonces, en epidemias monocíclicas estamos interesados primariamente en el inóculo presente a principio de cada temporada, el inóculo inicial, de manera que Q T más 1 representa la cantidad de inóculo en un tiempo T más 1, y eso es directamente proporcional a la cantidad de inóculo inicial a principio de la temporada previa más un factor, una constante, que ahora vamos a ver qué es lo que afecta a esa constante, por la cantidad de inóculo al inicio de la epidemia. Entonces, tenemos que QT más 1 es igual a la cantidad de inóculo inicial más ese K, que es un factor que afecta la supervivencia y crecimiento del hongo, si es un hongo el patógeno, y T es el tiempo donde T es el inicio de la estación y el T más 1 es el tiempo en el momento de la próxima estación. Entonces, todos los factores que afectan la supervivencia y crecimiento del patógeno se incorporan a esa constante K. Por ejemplo, producción de propágulos, dispersión del inóculo, muerte del patógeno. Y ese valor K depende de las condiciones ambientales, el desarrollo del cultivo y las prácticas culturales. Fíjense que si hay un aumento en el inóculo de una temporada a la siguiente, K es positiva. En cambio, si hay una pérdida de inóculo, por ejemplo, por alguna práctica de manejo, como la rotación de un cultivo, K es negativa. Entonces, el modelo monocíclico, o sea, la enfermedad en cualquier momento de la epidemia, es directamente proporcional a la cantidad de inóculo inicial, la tasa de infección y el tiempo al final de la epidemia. O sea, dije directamente proporcional, quiere decir que puedo reducir X si reduzco cualquiera de los factores. Q, inóculo, R, tasa de infección, o el tiempo. Todas tienen igual peso. De manera que en las etapas tempranas de una epidemia monocíclica se describe como un modelo lineal. En epidemias monocíclicas, la inclinación de la curva de progreso de la enfermedad es constante, tal como lo vemos en este gráfico. Si graficamos X, que sería cantidad de enfermedad, en el tiempo, el inicio de la epidemia es lineal. Ahora, cuando X se acerca a 1 o a 100%, la inclinación disminuye a 0, o sea, la curva, que comienza casi lineal, se achata, llega a un plató cuando se produce el 100% de infección. ¿Por qué se produce ese 1 menos X? O sea, no es infinito, sino que llega un momento en que se curva. Porque se acaba el inóculo inicial, que es lo que, digamos, lo más importante en una epidemia monocíclica. Ahora, para una epidemia policíclica, podemos usar esencialmente el mismo modelo en lo que concierne a un patógeno monocíclico, inspeccionándolo durante varias temporadas, donde en vez de repetir el ciclo temporada tras temporada, tenemos muchos ciclos repetidos dentro de la misma temporada, donde Q minúscula es cantidad de inóculo durante la epidemia y T es el tiempo. Observen también que aparece K nuevamente, que es la proporción de inóculo que se incrementa por diferencia de unidad de tiempo, y esa constante depende de las mismas características que vimos antes. Entonces, resumiendo, se produce inóculo varias veces durante la epidemia, en el caso de el inóculo de una epidemia policíclica. Y entonces,
en el modelo policíclico de enfermedad, tenemos que la relación ya no es lineal, sino que X enfermedad en cualquier momento de la epidemia va a ser igual a la incidencia inicial de la epidemia o de la enfermedad. Está relacionado con el inóculo inicial, a la tasa de infección R y T, la duración de la epidemia. Pero acá, fíjense que la relación no es lineal, sino que es exponencial. Y observamos que si R es muy alto, X0, que sería el inóculo inicial, tiene que ser reducido a bajos niveles, pero eso va a demorar la epidemia. En este caso, reducir R, o sea, la tasa de infección, tiene mayor efecto que reducir el inóculo inicial. ¿Por qué? Porque va a haber nuevas producciones de inóculo. Entonces, si yo reduzco el inóculo inicial, voy a dilatar la epidemia, pero igual va a haber producción de inóculo. Entonces, es más importante reducir R que reducir X0. Y además, reducir X0, que sería el inóculo inicial, es una buena estrategia, pero si la tasa de infección es baja o está siendo reducida. Si graficamos la enfermedad versus el tiempo, vamos a observar que en el inicio de una epidemia policíclica, el incremento de la enfermedad es exponencial. Pero, al igual que en las enfermedades monocíclicas, cuando llega a 100%, esta se curva y llega a un plató. O sea que la inclinación disminuye y se acerca a cero cuando la enfermedad aumenta y se acerca a 1 o a 100%. Pero en este caso, la limitante no va a ser el inóculo, porque hay sucesiva producción de inóculo, sino que va a ser que no hay ya planta o hoja para infectar. Entonces esa va a ser la limitante. Y recuerden, el inicio es exponencial. Entonces, la curva de progreso de la enfermedad surge de graficar la enfermedad medida como incidencia o severidad versus el tiempo. Esa es la curva de progreso de la enfermedad. Y si observan, en una enfermedad policíclica son procesos monocíclicos que se van sucediendo en una temporada o en un ciclo del cultivo. Algunos ejemplos de epidemias monocíclicas. Ahí se grafica, van a ver incidencia versus tiempo. En general, en las epidemias monocíclicas, en el eje de las Y, se grafica enfermedad como incidencia. En una enfermedad policíclica se puede graficar incidencia si la infección es muy baja, porque ustedes recuerden que incidencia es sí, no, planta enferma, planta sana. Y si, por ejemplo, es solo una mancha en una hoja, la incidencia me da 1. Entonces, si hay muy poca infección en un lote, puedo usar incidencia para una enfermedad policíclica o en el inicio de una enfermedad policíclica. Pero en el caso de que esté avanzada ya la epidemia, voy a tener que utilizar otro parámetro que me dé una visión más real de lo que está produciendo en el lote. Entonces utilizo severidad, que era porcentaje de órgano afectado con respecto al total. Y ahí tienen algunos ejemplos de gráficos de epidemias monocíclicas y policíclicas. Este es un ejemplo donde están los datos de, a la izquierda, de los días en que se va a hacer la evaluación. Uno decide cada cuánto va a ir a hacer la evaluación de enfermedad. Y en la columna de la derecha está el porcentaje de plantas infectadas, o sea, la incidencia. Así es como se grafica. Enfermedad versus tiempo. Este es un ejemplo, es el marchitamiento del lino, ocasionado por Fusarium oxysporum, forma especial Lini. Un ejemplo de epidemia policíclica, el tizón del poroto, ocasionado por Pseudomonas syringae patovar fasciolícola. También observamos en la columna de la izquierda los días después de la siembra en que se fue a tomar las mediciones de enfermedad,
y en la columna de la derecha el porcentaje de plantas infectadas, pero en este caso medido como severidad. Entonces, una vez que tenemos graficada la curva de progreso de la enfermedad, podemos observar las diferentes fases de una epidemia. En la fase inicial va del 0 al 5%, que es una fase exponencial, la fase intermedia, que va del 5 al 50%, y la fase terminal, que va del 50 al 100%. Ahora, en cada una de las fases, el incremento de la enfermedad es diferente. En la fase inicial el incremento es exponencial, o sea, 500 veces. En la intermedia el incremento es logístico, es 10 veces. Y en la etapa final es 2 veces. ¿Qué pasa en cada una de las etapas con respecto a si se observa o no la enfermedad? En la etapa inicial solo puede darse cuenta que hay enfermedad un experto, no lo puede ver un productor, y en ese caso la eficacia, son muy eficaces las medidas de control, y el daño no es visible, por eso solo puede ser detectado por un experto. En la etapa intermedia, que va hasta el 50% más o menos de enfermedad, lo puede detectar un productor, lo puede detectar el experto, el daño ya es visible y las medidas de control son más o menos eficaces. Ahora, en la etapa final, lo puede detectar un productor, lo puede detectar el experto, pero ya las medidas de control no son eficaces y el daño es muy visible. Entonces, si tengo que hacer algún manejo de la enfermedad, debería hacerlo mejor en la etapa inicial y hasta la etapa intermedia. Ya en la etapa final no conviene porque voy a tener más pérdidas que ganancias. Existen modelos matemáticos que sirven para estudiar las epidemias. Uno de ellos es el que tenemos a la izquierda, el modelo exponencial, en el que la tasa de incremento de la enfermedad es directamente proporcional a la cantidad de enfermedad. Un mayor nivel de enfermedad conduce a un mayor incremento de la misma. Este modelo es apropiado para describir etapas muy tempranas de una epidemia policíclica, cuando la enfermedad es baja. Modelo exponencial. El modelo de la derecha se llama modelo monomolecular. En este modelo, los incrementos de la enfermedad en el tiempo son proporcionales al tejido aparentemente sano. Es aparentemente sano porque la planta puede estar enferma, pero todavía no manifestó los síntomas. Pero la planta está enferma, y el incremento de la enfermedad disminuye en el tiempo desde un máximo al comienzo de la epidemia. Este modelo ajusta muy bien para las enfermedades o epidemias monocíclicas. Si recuerdan, dependen absolutamente del inóculo inicial. Otro modelo es el modelo logístico. En este caso, el incremento de la enfermedad es proporcional tanto al nivel de enfermedad como al tejido aparentemente sano de la planta. Cuando se grafica la curva de enfermedad, se puede observar que es simétrica alrededor del 50%. Es la curva que se ve acá roja. Es simétrica al 50%. Fíjense que al inicio es un modelo exponencial y luego se curva en el 50% hasta llegar al 100%. Hay otros modelos más complejos, como el modelo Gompertz, que es el de la línea verde, donde este es similar al logístico, pero al graficar la curva de enfermedad, esta presenta una mayor asimetría debido a que el punto de inflexión es cuando la enfermedad es del 37%. Entonces ahí tenemos de trazo color negro, modelo monomolecular, el rojo es un modelo logístico y el Gompertz es el color verde. Un ejemplo de modelo monomolecular es en virosis en cassava.
Se grafica la incidencia de la enfermedad versus el tiempo. Lo que se observa acá son diferentes manejos del cultivo y se observan diferentes curvas de progreso de la enfermedad. Todas se ajustan a un modelo monomolecular, porque la virosis en cassava es una enfermedad monocíclica. Un ejemplo de modelo logístico es la roya en girasol. Fíjense que corresponde a una enfermedad policíclica. Una vez que tengo graficada la curva de progreso de la enfermedad, puedo calcular el área bajo la curva del progreso de la enfermedad. ¿Qué representa el área? Es la enfermedad acumulada en el tiempo. Se hace matemáticamente y se calcula, es un número adimensional, es enfermedad acumulada en el tiempo. Me sirve para comparar epidemias. Por ejemplo, acá tenemos dos epidemias, epidemia A, epidemia B, con distintos valores de enfermedad. En la columna, la primera de la izquierda, están los días en que se fue a evaluar enfermedad. Y después tenemos dos gráficas, dos curvas, la epidemia A y la epidemia B. Eso sirve para comparar epidemias. También podemos calcular el área bajo la curva del progreso de la enfermedad de esas epidemias. Fíjense que la epidemia A da 114,25 y la epidemia B 148,68. Quiere decir que la epidemia A tiene menor enfermedad acumulada en el tiempo. Quiere decir que si uno en estas epidemias estaba comparando manejos, el manejo que se realizó en la epidemia A es mejor que el manejo que se realizó en la epidemia B, porque la enfermedad acumulada en el tiempo es menor en A que en B. Otro ejemplo es, por ejemplo, comparar cómo se comportan dos cultivares diferentes frente a la misma enfermedad. Se grafican las curvas, en este caso se utilizó como parámetro severidad en el tiempo, y se calcula el área bajo la curva del progreso de la enfermedad. Fíjense que el cultivar 2 tuvo mejor comportamiento que el cultivar 3, tal como se observa en los valores de área bajo la curva del progreso de la enfermedad. Bien, ahora, ¿cuáles son los factores que afectan las epidemias? Hay factores del hospedante, hay factores del patógeno, factores del ambiente y el efecto hombre. Algunos factores del hospedante pueden ser el nivel de susceptibilidad o resistencia, el grado de uniformidad genética del cultivo, si son cultivos anuales o plurianuales, puede ser la edad de la planta. Por ejemplo, acá podemos ver los cambios en la susceptibilidad de las plantas con la edad. En el primer caso, la planta es muy susceptible en las etapas muy tempranas. En el segundo caso, la planta es susceptible en la edad adulta. Y en el tercer caso, es susceptible tanto en edades muy tempranas como en edades adultas. Factores del patógeno van a ser la virulencia del patógeno, la cantidad de inóculo, cuán cercano está el inóculo a la planta, cómo se reproduce el patógeno, la ecología, o sea, cómo soporta la temperatura, si necesita humedad y cómo se dispersa. Un ejemplo es la densidad del follaje. En el primer gráfico observamos, en este caso es Phytophthora infestans, y observamos la incidencia de la enfermedad en un follaje más denso y en un follaje menos denso. Y observamos que en el que es menos denso, la cantidad de enfermedad es menor. En el primer gráfico observamos eso. En el segundo gráfico observamos también con un follaje denso y no tan denso, pero relacionado con condiciones favorables a la enfermedad. También hablábamos de la cantidad de inóculo.
En este caso es Verticillium daliae, en el marchitamiento vascular en papa. Son diferente cantidad de inóculo y se grafica el porcentaje de tallo infectado y el porcentaje de vasos afectados por el patógeno. Y cuanto mayor es la cantidad de inóculo, va a ser diferente la curva de progreso de la enfermedad. Dijimos que había factores ambientales que afectaban las epidemias. Algunos van a afectar el patógeno, van a afectar la supervivencia, el vigor, la tasa de multiplicación, la esporulación, la distancia, la tasa de germinación, la penetración. Recuerden que en el caso de hongos, una vez que llega la espora, necesita agua libre para germinar, para producir el tubo germinativo y de esa forma poder penetrar. Entonces, el ambiente es muy importante para que se produzca la infección. Algunos factores ambientales que afectan la epidemia son la temperatura, la duración del agua libre, que cada patógeno tiene, digamos, requerimientos diferentes. Ahí ven algunos ejemplos de enfermedades, las temperaturas óptimas y la duración de agua libre. En este modelo conceptual podemos ver cómo interactúan los factores del patógeno, de la planta y las condiciones ambientales para que se produzca la enfermedad. Un ejemplo es el porcentaje de infección de acuerdo a la edad del cultivo. En este caso es la virosis de cazaba, cuyo vector es la mosca blanca. Y en este caso se observa un incremento de resistencia a la infección con la edad. Se observan, es muy susceptible en etapas tempranas y ya a la madurez se hace más resistente. Bien, ahora vamos a relacionar estos principios epidemiológicos para el manejo de las enfermedades. En el caso de enfermedades monocíclicas, decíamos que la práctica más recomendable es el control o la reducción del inóculo inicial. ¿Cómo podemos hacer eso? Utilizando material vegetal sano, haciendo tratamiento a las semillas, eliminar los hospedantes secundarios, eliminar los restos culturales, que es donde quedan las formas perfectas de muchos patógenos, la solarización, la rotación de cultivos, o sea, todas prácticas de manejo que lo que tienden es a reducir el inóculo inicial. Ahora, en enfermedades policíclicas dijimos que había varias producciones de inóculo en el ciclo del cultivo. Por lo tanto, lo que se tiende a hacer es reducir la tasa de infección. Eso se puede hacer eliminando las plantas enfermas, usando cultivares resistentes, haciendo control biológico. Otra práctica puede ser interrumpir el ciclo de vida del patógeno. Por ejemplo, eliminar los hospedantes intermediarios en el caso de que el patógeno cumpla todo su ciclo en 2 hospedantes. Podemos retrasar la epidemia utilizando resistencia en el hospedante. Podemos inhibir el progreso de la epidemia manejando el ambiente, modificando la profundidad de siembra, espaciamiento entre las plantas, el manejo de la humedad y la temperatura en los invernáculos, el tipo de riego. También puedo controlar la enfermedad reduciendo el tiempo de exposición del hospedante al patógeno. Un ejemplo es retrasar el trasplante.